En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos vocês em nome. Hola mis queridos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy tenemos novedades y novedades que obviamente despertarán en usted una fe inteligente. Usted ya debe haber oído hablar de la fe inteligente, ¿no es verdad? La fe inteligente contradice a la fe emotiva. La fe inteligente se refiere a una fe consciente, una fe racional, una fe que piensa, que razona, que evalúa, que pesa y entonces decide. Esa es la fe inteligente. Fe emotiva, la fe del corazón, es aquella fe sensacionalista que lleva a la persona a tomar una decisión apresurada, y por eso muchas personas han vivido una fe desastrosa, que es la fe emotiva. Es así, por ejemplo, la persona dice que tiene fe. Yo creo en Dios, yo creo, está escrito, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando ella suma, disminuye y verifica, ve que le falta todo. ¿Por qué le falta todo? ¿Cuál es la razón por la que le falta todo? ¿Dónde está el error? El error está precisamente en la fe que ella ha profesado. Es una fe emotiva, que es sensacionalista, una fe que hace que la persona se arroje de cualquier manera, sin detenerse, sin pensar, sin pesar. Vea lo que dice el texto sagrado. Vea el Salmo 91, usted ya lo conoce muy bien. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo me aseguré de poner en mayúsculas abrigo, porque el abrigo del Todopoderoso es la habitación de Dios. Es la morada del Altísimo, es el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, esos tres primeros versículos del Salmo 91 hablan de una seguridad, de un descanso, de una paz. Hablan de una vida abundante, una vida bendecida, una vida con Dios, una vida en comunión con el Altísimo. Porque, vea usted, el que habita al abrigo, ¿dónde está el abrigo del Altísimo? ¿Qué es el abrigo del Altísimo? ¿Cómo yo entro en el abrigo del Altísimo? Son preguntas a las que naturalmente les gustaría conocer la respuesta, para que evalúe su fe, para autoevaluarse, para comprobar si realmente está en una fe inteligente, racional
sobrenatural o en una fe emocional, la fe emotiva, la fe sensacionalista. Porque, vea usted, cuando la Biblia dice que el que vive en el abrigo del Altísimo está seguro, está sentado, está vigilado, está descansando bajo la sombra del Todopoderoso. Pero dígame, obispo, ¿qué es el abrigo del Altísimo? Usted sabe que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no son imágenes. Dios no es una figura. Dios es espíritu. Y debido a que es espíritu, su abrigo es espiritual. El abrigo de Dios es espiritual. Y por ser un abrigo espiritual, solo aquellos que son espirituales, es decir, tienen la naturaleza divina, pueden ver, comprender y refugiarse en el abrigo del Altísimo, que es espiritual. Pero entonces, usted dice, la pregunta persiste, ¿dónde está el abrigo del Altísimo, obispo? El abrigo del Altísimo, mi amiga y mi amigo, es su palabra. Es la palabra de Dios. Es el abrigo del Altísimo, que es la palabra que es justicia, que es la palabra que es misericordia, que es la palabra que es fe. Por lo tanto, la palabra de Dios que expresa la justicia de Dios y muestra la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la palabra es el abrigo del Altísimo. Entonces, cuando la persona es espiritual, cuando la persona tiene el origen, o mejor, tiene la naturaleza espiritual, la misma naturaleza de Dios, que es espíritu, entonces ella habita, ella se refugia en el abrigo del Altísimo, es decir, en la palabra de Dios. Ella se esconde en la palabra de Dios. Ella se protege en la palabra de Dios. A causa de esa protección, a causa de ese refugio, que es el refugio del Omnipotente, entonces ella descansa en paz. Ella duerme en paz, ella se acuesta y pronto se duerme porque solo el Señor Altísimo la hace descansar segura, que es la sombra del Todopoderoso, que es el abrigo del Altísimo. Entonces dice, diré al Señor, porque esa persona que vive en el abrigo del Altísimo, ella vive en el lugar de Dios, por lo que puede decir, diré yo al Señor. Él es mi Dios. Él es mi refugio. Es mi fortaleza. Y en Él confiaré. En otras palabras, quien vive en el abrigo del Altísimo no está ansioso. Quien vive en el abrigo del Altísimo no teme el terror nocturno. Quien vive en el abrigo del Altísimo no teme a la peste destructora, al lazo del cazador, no teme al mal. ¿Por qué? Porque el mal no puede ingresar al abrigo del Altísimo. El mal no tiene acceso al abrigo del Altísimo. No prevalece sobre los que están en el abrigo del Altísimo.
Mi amiga y mi amigo, para que usted pueda vivir y habitar, morar en el abrigo del Altísimo, solo tiene que hacer una cosa. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos muestra su abrigo, porque Él ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos comprender su voluntad para nuestra vida a través de su palabra. Jesús, cuando lo llevaron al desierto, después de 40 días y 40 noches sin comer nada, Él tenía hambre, porque era humano. Entonces, en ese momento de fragilidad, Él fue tentado. El diablo dijo, convierte estas piedras en pan y mata tu hambre. Fue la idea que el diablo le dio a Jesús. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él corrió al abrigo del Altísimo. Corrió, apeló a la palabra de Dios. Apeló al abrigo del Altísimo y le respondió a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, amiga y amigo, es una seguridad que da a las personas que son espirituales. Aún estén pasando dificultades, problemas. Es difícil hablar de los problemas de cada uno, pero si están pasando por tribulaciones, a veces incluso sintiendo necesidades físicas, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se refugió, Jesús se escondió, Jesús se refugió en el abrigo del Altísimo, es decir, en la palabra de Dios. 3 veces lo tentó el diablo, y 3 veces el Señor Jesús dijo, escrito está. Y Él se defendió en el abrigo del Altísimo. Se defendió con las armas del Altísimo, que es su palabra. Entonces, amiga y amigo, piense bien en su vida. Usted tiene fe en la palabra de Dios, ha leído este texto muchas veces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted ha leído esto, se lo sabe de memoria. ¿Es verdad o no? Pero al mismo tiempo está ansioso, al mismo tiempo vive en una pandemia, vive sufriendo las consecuencias de la pandemia, vive aislado, recluso dentro de su casa o en el hospital, en la cárcel. Tal vez usted vive una vida solitaria porque perdió a su familia, a su marido, a su esposa, perdió a sus hijos. En fin, usted está gimiendo en este momento. Pero si usted es espiritual, si tiene el Espíritu Santo, no se desespera, no se pone ansiosa, no está abandonada, no está sin padre, porque Dios es su Padre. Y entonces tiene seguridad, está tranquila. ¿Por qué? Porque Él es su Dios, es su refugio, su fortaleza, y en Él usted confía. Y Él, entonces, respondiendo a esa fe inteligente, respondiendo a esa confianza, Él dice que lo librará a usted y a mí y a todos nosotros del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias a Dios.
Hazme nueva y lléname de tu amor. Transfórmame. Quiero ser como tú, Señor. Me rindo hoy. Dejo todo ante ti, mi Jesús. Restáurame, hazme brillar con tu amor y verdad. Quiero ver tu rostro, mi Señor, exaltar tu gloria, tu honor, levantar mis manos hacia ti. Me rindo hoy. Dejo todo ante ti, mi Jesús. Restáurame, hazme brillar con tu amor y verdad. Quiero ver tu rostro en mí, Señor, exaltar tu gloria, tu honor, levantar mis manos hacia ti y cantar. Oh, puedo alcanzar, volar más allá. Puedo escalar las montañas, cruzar las fronteras, Señor, porque tú me sostendrás. Puedo alcanzar, volar más allá y contemplar tu perdón. Puedo escalar las montañas, cruzar las fronteras, Señor, tú me sostendrás. Quiero ver tu rostro, mi Señor, exaltar tu gloria, tu honor, levantar mis manos hacia ti y cantar. Quiero ver tu rostro, mi Señor, exaltar tu gloria, tu honor, levantar mis manos hacia ti y cantar. Volar más allá y contemplar. Puedo escalar las montañas, cruzar las fronteras, Señor, tú me sostienes.